Hola, hola Juan, hola Maravilla, hola Alexandro, hola todos mis amigos de Aprender Español con Juan o Aprender Español entre amigos. Hace mucho tiempo que no hemos hablado con ustedes y ahora hoy es vacación porque hoy es ah, Good Friday. Y me gustaría utilizar este tiempo. Quiero hacer algo. Ah, Antes que nada, me gustaría presentarte o me gustaría mostrarte que ahora tengo el primer libro de Juan en mi mano. ¡Tada! Una chica triste. Es por Juan Fernández, nuestro profesor. Y ahora estoy casi, ah, he casi terminado el libro. ah, y ahora estoy en el capítulo 30, si hubiera, si yo hubiese. Mi nivel de español es B1, según mi certificado. Por eso no entiendo subjuntivo mucho, pero lo que quiero hacer con este capítulo, quiero decir algo sobre este libro. Es muy interesante. Juan es maravilloso. Su narración es increíble. Es igual como un director de Hollywood. Me parece como una historia blockbuster, una historia mejor de una película de Hollywood. Juan, me gusta mucho, tengo muchas ganas de leer el próximo capítulo cada vez que yo termino un capítulo. Y con tu permiso, me gustaría, desde niña, ah, leía capítulos favoritos en la clase. Siempre subía mi mano para leer el capítulo en la clase y por eso, con permiso de Juan, me gustaría leer solo este capítulo que es muy interesante, que siempre ah, dejó a el lector con muchas ganas de leer más, mucho más. Vale, ahora esto. Si yo hubiese. Lily sabía que sus padres nunca le dirían nada sobre... Otra vez. Lily sabía que sus padres nunca le dirían nada sobre la historia del abuelo y Penélope. Seguramente sabían qué había pasado, pero no se lo dirían jamás. Era un secreto de familia. Si quería averiguar qué había pasado, solo había una persona que la podía ayudar realmente. Penélope, o bueno, mejor dicho, Antonia. ¿Estaría aún viva? ¿Seguiría viviendo en Durcal? ¿Se acordaría todavía de Torcuato, su primer novio? Aquel chico alto que hablaba con acento catalán y que le había pedido que lo esperase. De repente un día, mientras escuchaba la radio y comía patatas fritas sola en su habitación, tuvo una idea genial. Tengo que ir a Durcal. Tengo que ir a España. Tengo que hablar con Penélope. Sí, eso es. Tengo que hablar con ella. Ver si todavía recuerda al abuelo. Tengo que saber por qué ella y el abuelo nunca se casaron. Tengo que saber qué pasó.
Es muy interesante. Este es un turno muy ah, mm, interesante, muy interesante. Claro, eso es. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Iría a España, buscaría a Penélope y averiguaría qué había pasado. Por un momento se puso muy contenta, a mí también, que por fin Loli iba a hacer algo interesante con su vida. ¡Olé, Loli! ¡Woohoo! Soy una idiota, pensó. ¿Cómo voy a hablar con Antonia si no entiendo una palabra de español? Incluso si Penélope estuviera todavía viva, incluso si quisiera hablar conmigo, con una desconocida, de su historia de amor con el abuelo, ¿cómo podríamos entendernos? Yo no hablo español y ella seguramente no hablará una palabra de inglés. Durante varios días estuvo dándole vueltas a la cabeza intentando resolver este problema. ¿Cómo podía entenderse con Antonia? ¿Qué podía hacer para hablar con ella? Loli sabía que solo había una solución. Era de cajón. Si quería entenderse con Antonia, tendría que aprender español. Ajá, Juan, ahora entiendo tu estilo de narrar tu historia. Muy inteligente, Juan. Me gusta, me encanta esta historia de Loli. Y os aconsejo a todos los amigos que esto es un libro obligatorio o compulsario. Tú debes leerlo. Tienes que leerlo. Este libro es maravilloso. Claro, al menos este capítulo me gustaría leer. Y sí, yo entiendo. Sin embargo, no estoy bueno con la gramática de nivel B2 y subjuntivo, pero eh, puedo entender según el contexto. En muchas palabras. Claro, estoy de vuelta. La idea de ponerse a estudiar español le daba miedo. Sabía que no se le daba bien, sabía que nunca había sacado buenas notas en el colegio, sabía que la señorita Martina le había dicho que ella no valía para estudiar idiomas. Qué pena. Sabía que no era muy inteligente, sabía que no servía para estudiar. A Loli le daba envidia la gente que hablaba dos idiomas. La gente. Su madre, por ejemplo, ahora es turno de tener hambre. Por fin, hambre para aprender español, para hacer. Ahora Loli tiene el propósito para aprender español. El propósito, el deseo es lo más importante del mundo, en el mundo, para hacer una cosa nueva. Claro. A Loli le daba envidia la gente que hablaba dos idiomas. Su madre, por ejemplo, cambiaba de español a inglés y de inglés a español con facilidad. Vale, de acuerdo. El inglés de mi madre no es muy bueno, pero al menos puede sobrevivir en el día a día. Puede ir de tiendas, pedir una pizza por teléfono y llamar al fontanero, hablar con el médico cuando se ponía enferma. En aquellos momentos, Loli habría dado cualquier cosa por tener un nivel básico de español.
Si hablara un poquito de español, ahora podría ir a España, conocer a Antonia y averiguar qué pasó entre ella y el abuelo, se decía. Recordaba que cuando ella era pequeña, su abuelito le hablaba en español. Ella aprendió algunas palabras, pero en cuanto empezó a ir a la escuela, se dio cuenta de que todos los niños hablaban inglés y ella quería ser como todos los niños. Quería ser una niña normal, una niña como las otras, no quería ser una niña rara. Y por eso dejó de hablar en español con el abuelo. Qué tristeza. Ahora se arrepentía. Se arrepentía de no haber continuado hablando español con él. Si hubiera hablado en español con el abuelito, ahora hablaría español muy bien, sería bilingüe, se decía. Además, Luli se sentía culpable. Como ella había dejado de hablar con su abuelo en español, y él no hablaba inglés, el viejo se volvió cada vez más callado. Oh, Dios mío, más solitario, más taciturno, y se fue encerrando en sus propios pensamientos, en sus recuerdos, en su propio mundo. Al cabo de unos años, el abuelo pasaba la mayor parte del tiempo solo, sin hablar con nadie, cada vez más triste, cada vez más viejo. Eso nos enseña mucho, mucho, Juan. Ahora, cada vez que atravesaba el pasillo y pasaba por delante de la puerta de la habitación del abuelo, Loli se sentía culpable. Si el abuelo no estaba bien de la cabeza, era por su culpa. Había sido una niña estúpida, una niña egoísta. Tenía ganas de verlo, de abrazarlo, de pedirle perdón. Pero la puerta de la habitación estaba ahora siempre cerrada. ¡Qué mal! A menudo, cuando pasaba por delante de la habitación del abuelo, intentaba girar la manilla y abrir la puerta, pero siempre la encontraba cerrada. Sus padres nunca se olvidaban de cerrarla bien con llave. A veces pegaba el oído a la puerta e intentaba escuchar algún ruido. Aunque solo fuese un suspiro, nada. Nunca se oía nada. Se imaginaba a su abuelito sentado en el sillón mirando en silencio por la ventana, con la mirada perdida en sus recuerdos, siempre solo. Dios mío, esta descripción me da miedo. Me hace muy triste. A Loli le daba mucha pena a su abuelo. Se sentía culpable. ¿Pero qué podía hacer ella por él? ¿Cómo podía ayudarle? Solo había una cosa que Loli podía hacer ahora por su abuelo. Aprender español. ¡Uhú! Aprender español, viajar a España, encontrar a Antonia y decirle que Torcuato nunca la olvidó, que estuvo siempre enamorado de ella. Le dirigía que él le había escrito muchas cartas de amor que nunca le llegaron, pero que él le escribió. Le leería las cartas. Le leería las cartas que había escrito su abuelo a Antonia en español para que ella supiera, para que ella supiese así, para que ella supiese toda la verdad, para que ella supiera que su abuelo siempre la quiso, que nunca la había olvidado. A Loli la idea de ponerse a estudiar español le daba miedo. Sabía que no se le daba bien, sabía que nunca había sacado buenas notas en el colegio, sabía que la señorita Martina le había dicho que ella no valía para estudiar idiomas, sabía que no era muy inteligente, sabía que no servía para estudiar. Pero de todas formas decidió que tenía que hacerlo, que valía la pena, que se lo debía a su abuelo y a Penélope.
Loli tomó una decisión, se pondría a estudiar español. A pesar de todo, se pondría a estudiar español. Lo tenía que hacer poco su abuelo. Mira, ah, el poder de un deseo fuerte puede ser mágico para ti, para cualquier persona, ¿vale? Ahora, no puedo esperar más. Ah, quiero saber qué pasa en la lección próxima, con la historia de amor con Loli, la chica que estaba triste, pero ahora tengo esperanza que Loli va a cambiar cosas en una manera mágica. Por eso tenemos que leer más, tenemos que tener este libro. Claro, esto es. Muchísimas gracias, Juan, y un gran beso a ti y a todos mis amigos aquí. Cuídate bien y quedan en la casa hasta que termine este, esta etapa de coronavirus. Muy mal, coronavirus. Chao, cuídate.